Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. 3 cohetes lanzados desde el Líbano explotan en territorio israelí. El aumento de contagios de COVID-19 obliga a Israel a imponer más restricciones. La Marina británica dice que los secuestradores abandonaron el buque en el Golfo de Omán. Israel recrimina a la Unión Europea su participación en la asunción del presidente de Irán. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Después, ya saben, hablaremos de cultura, nos dirigiremos a la agenda cultural, pero ahora comenzamos con esa primera noticia. Terroristas lanzaron desde el Líbano 3 cohetes hacia el norte de Israel, según ha anunciado un portavoz militar. No se registraron heridos. Un incendio se registró, eso sí, cerca de la ciudad de Kiryat Shmona, donde se activaron las sirenas antiaéreas el mediodía del martes. De los 3 cohetes, 2 cayeron en territorio israelí y uno no alcanzó a cruzar la frontera y explotó en suelo libanés. Aunque no se registraron heridos, 4 personas fueron atendidas en estado de conmoción. En respuesta, el ejército israelí abrió fuego de artillería contra blancos en el Líbano. Uno de los cohetes que cayó en un campo en Israel provocó un gran incendio. Bueno, todavía no ha salido la confirmación de quiénes son los autores de estos disparos. En general han habido algunos goteos de disparos de cohetes desde el norte durante el último año. En general no hacia posiciones de poblaciones, sino hacia campo abierto, digamos con una especie de emulación de lo que sucede desde la Franja de Gaza, lo que quizás señale que no es exactamente Hezbollah el que está tomando esta iniciativa, que lo dudaría mucho porque en este momento Hezbollah está en una posición muy delicada dentro del Líbano. No olvidemos que se cumple justamente un año desde la explosión del depósito con productos químicos en el puerto de Beirut, que causó una tremenda explosión y ha generado también una crisis económica, social, política alrededor de ese tema. En general los ánimos contra Hezbollah en Líbano están bastante soliviantados, con lo cual no creo que estén interesados en crear un nuevo frente de enfrentamiento militar con Israel, pero como es una organización terrorista tampoco podemos poner las manos en el fuego. De momento sí que las poblaciones del norte de Israel pues han dormido mal después de este disparo que fue al mediodía, pero con el temor de que se repitiese por la noche. Continuamos. Israel, que realizó un veloz proceso de vacunación, ya saben, y retornó a una casi normalidad, está imponiendo de nuevo restricciones para frenar el continuo aumento de contagios de COVID-19 atribuidos a la variante Delta y no descarta un nuevo confinamiento si la morbilidad sigue al alza. El Gabinete de Coronavirus aprobó la noche del martes algunas medidas restrictivas para frenar la curva ascendente de infecciones que entrarán en vigor este domingo, como el uso obligatorio de mascarillas en reuniones al aire libre de más de 100 personas o la reducción del trabajo presencial al 50% en el sector público, además de alentar a las empresas privadas a hacer lo mismo. Estas nuevas restricciones llegan cuando la propagación de la variante Delta, mucho más contagiosa, ha elevado la cifra de nuevos casos diarios a 3.800. Los pacientes ingresados en estado crítico alcanzan los 230, después de haber llegado a 0 en el país. Aunque la campaña de vacunación israelí ha sido de las más rápidas del mundo en llegar a inmunizar al 60% de la población, el gobierno estima que alrededor de 1 millón de personas aún no ha querido vacunarse. A partir del 20 de agosto se volverá también a poner en completo funcionamiento el pase verde, por el que solo la población vacunada recuperada o con pruebas negativas puede acceder a ciertos espacios, un sistema que fue derogado tras el éxito de la campaña de inmunización.
España, Argentina, México, Brasil, Reino Unido, Turquía o Rusia están entre la lista de países vetados, a los que no se puede viajar desde Israel, penado con una multa de 1.250 euros, ni recibir viajeros de esos lugares, aunque estén vacunados o presenten pruebas negativas de COVID-19. Israel también ha aumentado la lista de países considerados de riesgo, a los que se puede viajar pero con cuarentena obligatoria, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Egipto o Colombia, a un paso de entrar en la lista roja. Sí, desgraciadamente ya no es el problema de Israel, sino que siendo Israel el pionero en conseguir la inmunización y en su sistema de vacunación, pues lo que estamos viendo es una especie de flash del futuro que nos espera en la mayoría de los países donde se está avanzando en la vacunación, pero que ante el vigor de esta variante Delta y otras que pudieran surgir, pues hay que tomar con precaución las medidas de relajamiento y desconfinamiento. Es el caso de Israel, que ya hace unas semanas tuvo que volver a imponer el uso de mascarillas en espacios cerrados donde las había quitado. Ahora vuelven a imponerse el uso en reuniones, incluso al aire libre, pero con reuniones de más de 100 personas, etcétera, etcétera. Los contagios están subiendo a un ritmo muy grande. La ventaja, evidentemente, es que gracias a la vacunación esto no se está traduciendo en un aumento demasiado grande de las muertes. Y dentro de los procesos más graves que acaban con la muerte, lo que se está viendo es que la mayoría responden a gente que no se ha vacunado. A diferencia de lo que puede suceder en otros países donde la vacunación todavía no ha llegado a todos los sectores, en Israel los que no se han vacunado es porque no han querido. Pero lo que está demostrando esto que por estas razones o por las que fueran, la gente que no se vacuna constituye un peligro inminente, es como una bomba de relojería para el resto de la sociedad, porque su forma de entender cómo actuar con esta epidemia hace que las medidas restrictivas tengan que volver a implementarse. Y todavía es más evidente esto en el tema de los viajes internacionales. Ya saben, porque lo hemos comunicado ahora en la noticia, que prácticamente la mayoría de los países del mundo tienen prohibida la entrada de gente desde ellos a Israel, o tienen que entrar con una cuarentena obligatoria, incluso de Estados Unidos, que la relación de viajes entre Estados Unidos e Israel siempre ha sido la principal y más fluida. Y por supuesto también incluso en países como España, que estamos con un índice de vacunación bastante bueno, avanzado respecto a la mayoría de los países del mundo, y especialmente hablando de muchos países en la esfera de habla latina, pero a pesar de eso, pues el nivel de contagio de la variante Delta hace que se tomen medidas restrictivas y que esté prohibida la entrada, incluso trayendo la demostración de que ha sido vacunado contra la COVID-19. Así que seguiremos atentos y paso a paso cómo va evolucionando este tema en Israel, porque como decimos es una especie de periscopio hacia el futuro de lo que puede pasar en el resto del mundo. Continuamos. La Marina Británica indicó este miércoles que los secuestradores que el martes habían abordado un barco frente a los Emiratos Árabes Unidos en el Golfo de Omán han dejado el buque, que está a salvo, aunque el organismo no ha dado más detalles después de sufrir lo que han denominado un potencial secuestro no relacionado con la piratería en el Golfo de Omán, al este de la costa de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. Según ha trascendido, hombres armados se apoderaron del petrolero con bandera panameña Asfalt
Princeps e iba a ser dirigido a Irán, aunque este último país ha negado estar involucrado en este incidente. Según varias agencias de seguridad marítima, al menos otros 3 buques de bandera de Hong Kong, Panamá y Vietnam se vieron implicados ayer en una situación similar. Sí, bueno, la verdad que es una noticia desconcertante, porque ayer la Marina Británica daba esta alerta de un potencial secuestro no relacionado con la piratería, es decir, no es el típico secuestro de barcos que hemos visto en años pasados frente a las costas de Somalia, que se pedía un rescate en dinero, sino que sería un secuestro para desviar el barco a Irán y exigir a cambio pues avances diplomáticos o políticos de acercamiento, en este caso del tema del Reino Unido. Pero claro, hemos visto esta misma semana cómo después del ataque a un petrolero de una compañía dirigida por un israelí, los responsables de Israel estuvieron al habla con los responsables justamente del Reino Unido, porque uno de los tripulantes que murió era justamente de esa bandera. Pues creo que entender que Irán lo que ha hecho es mandar un mensaje a justamente al Reino Unido para decir no os metáis en esto, que es un conflicto entre Israel y nosotros. Vosotros seguís con lo vuestro, seguid con el pacto del 2015 de la moratoria nuclear para Irán, tal como estaban. Esto es casi la metodología que hemos visto en muchos países de Latinoamérica denominada secuestro express, es decir, un secuestro muy corto, tratando de obtener el máximo rendimiento, en este caso político, en pocas horas, y evidentemente algo se habrá movido cuando se ha levantado tan rápidamente la alerta de este secuestro, es decir, que el barco ha sido liberado. Seguramente se ha enviado un mensaje muy potente al Reino Unido desde Irán, que por supuesto niega cualquier implicación en este asunto, como la niega en el secuestro no denunciado en muchos casos, pero que se ha conocido, ha trascendido, de buques de bandera de Hong Kong, Panamá y Vietnam, que como se sabe, pues estos barcos muchas veces no representan a los países cuya bandera ostentan, o sea que igual detrás de ellos también había intereses ingleses o americanos, o no sabemos israelíes, pero creo que si fueran israelíes, pues ya el gobierno de ese país hubiera comunicado algo al respecto. Abordamos la última noticia de esta primera parte del informativo, la presencia del diplomático español Enrique Mora en representación de la Unión Europea durante la asunción de Ebrahim Raisi como presidente iraní fue duramente criticada por Israel. Según el primer ministro israelí Naftali Bennett, Raisi es el presidente iraní más extremo hasta la fecha y la competencia es dura. Le digo a la Unión Europea, no se puede hablar de derechos humanos y al mismo tiempo rendir homenaje a un asesino, un verdugo que asesinó a cientos de opositores al régimen. Raisi es un ultraconservador de 60 años al que muchos ven como futuro líder supremo. Discípulo de Ali Khamenei, está en la lista negra de Estados Unidos por su participación en ejecuciones extrajudiciales en los años 80. También organizaciones internacionales como Amnistía Internacional acusan a Raisi de crímenes contra la humanidad. Incluso un oficial de la ONU apoyó un informe que responsabiliza al flamante presidente como partícipe de los crímenes. Además de Bennett, el ministro de Exteriores también condenó la presencia de Mora, asegurando que la participación europea era vergonzosa y producto de un mal juicio. La adulación y la sumisión a los regímenes violentos y totalitarios solo fomentan más violencia y agresión. Recomendamos encarecidamente a la Unión Europea que cancele inmediatamente su vergonzosa participación en la ceremonia de inauguración del carnicero de Teherán. Esto tuiteó Lior Hayat, portavoz del Ministerio y antiguo portavoz, por cierto, de la Embajada de Israel en España. Bueno,
como dice el dicho popular, una joyita Ebrahim Raisi. Es decir, es alguien que ya es conocido prácticamente por ser una especie de carnicero dentro del propio Irán contra los opositores al régimen. Pero también está en la lista negra de Estados Unidos desde hace años, porque en los 80 era responsable de ejecuciones extrajudiciales. También está demandado por Amnistía Internacional, por Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y bueno, que Ali Khamenei lo elija, porque aquí hubo unas falsas elecciones, porque también en Irán hay una falsa democracia, porque el que elige es el líder espiritual. Ha elegido a Raisi como nuevo presidente del país, pero eso es un asunto que atañe a Irán. Lo que es inconcebible y no es de recibo es que con estos antecedentes pues se presente ahí un delegado de alto rango de la Unión Europea, que da la casualidad encima que es un español. Enrique Mora, que era digamos, también el secretario personal cuando estaba Javier Solana a cargo de como ministro de Relaciones Exteriores, digamos, de alguna manera, de la Unión Europea, y que ahora ha asumido nuevamente el cargo con Josep Borrell. Es decir, es alguien que evidentemente conoce muy bien lo que es Europa, pero parece que están bastante analfabetos en el tema de lo que realmente significa Irán, y no solamente eso, sino de lo que significa Raisi, específicamente esta persona, una persona que viene con un currículum tremendo a presentarse en estas ceremonias de elecciones, y que realmente es una vergüenza como europeos y como españoles que estén avalando a un régimen como el que ahora se pone al frente del gobierno en Teherán. Bueno, con ese comentario terminamos esta primera parte del informativo. No se vayan, porque volvemos enseguida con la agenda cultural. Bueno, Raquel, hoy te recibo también en la sección, digamos, de parte nerd de las noticias culturales, porque claro, estamos en época de vacaciones y vamos rotando, y le ha tocado a nuestro compañero Alejandro tomarse unos días de descanso. Así que cuéntanos qué noticias culturales interesantes tenemos para estos días. Bueno, te saludo también en la agenda cultural, saludo a nuestros oyentes de nuevo. Ya saben que en la agenda cultural también tienen cabida esas noticias que pivotan en torno a la SOA, como es el caso de la primera que les traemos hoy, porque en Estados Unidos se ha incautado material comunitario histórico saqueado durante el Holocausto. Los manuscritos y pergaminos pertenecían a comunidades judías de Hungría, Ucrania, Eslovaquia y Rumanía, e iban a ser vendidos por una casa de subastas en Brooklyn. Las autoridades estadounidenses se comprometieron a devolver este material a sus legítimos dueños. Pergaminos funerarios, manuscritos, diversos registros comunitarios, como por ejemplo libros de contabilidad, libros conmemorativos y registros diversos, fueron saqueados de comunidades judías en diferentes partes de Europa del Este durante el Holocausto, y ahora han sido, como les comentábamos, incautados en Estados Unidos, en Brooklyn, en la casa de subastas Kestenbaum & Company, que los había puesto a la venta, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre el material incautado, por ejemplo, se encuentra un valioso registro de entierros judíos de la comunidad de Cluj, en Transilvania, cuya antigüedad va desde 1840 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Las autoridades estadounidenses investigaron esta casa de subastas especializada en artículos de Judaica después de recibir denuncias de que estaban poniendo a la venta más de 20 artículos sin permiso o documentación de sus legítimos propietarios. Por su parte, el presidente de la casa de subastas, Daniel Kestenbaum, ha comentado que el material incautado fue rescatado después de que fueron abandonados estos manuscritos y demás en países del exbloque británico. Como también les comentábamos, bueno, pues las autoridades estadounidenses se han comprometido a devolver el material incautado a las legítimas comunidades judías y esperamos, bueno, pues que así lo hagan y que estas valiosas, estos valiosos testimonios de la vida judía antes y durante la Shoah, bueno, pues vuelvan a sus legítimos dueños. Bueno, pues la verdad que es una noticia que nos deja bastante tristes, porque si en Estados Unidos, en una casa de subastas, propiedad de, al parecer, por el apellido de un judío estadounidense, pues se subastan este tipo de materiales que seguramente no tienen un origen demasiado claro, pues apaga y vámonos, ¿no? O sea, estamos exigiendo que se devuelvan las obras de arte confiscadas a los judíos, más todavía los testimonios o los registros de las propias comunidades judías. Alguien, aunque hubieran sido abandonados estos libros, alguien se los vendió a la casa de subastas o alguien se apropió de ellos y tiene permiso para venderlos. Es decir, aquí realmente es el momento de ponerse un poquito más serios todos y que quede claro de que esto no es una situación que pueda calificarse de legal en ningún lugar del mundo. Cambiamos ahora, Jorge y queridos oyentes, radicalmente de tono, porque vamos a hablarles de ese estreno de la nueva serie de Netflix, Hit and Run. Ya les hemos comentado de sobra aquí en Radio Sefarad, por ejemplo, en las pasadas noticias de los lunes. Les hemos hablado de esta serie que comenzará a transmitirse en Netflix en todo el mundo este 6 de agosto. Es la primera serie israelí original de esta plataforma de streaming y, bueno, su protagonista y su artífice, Lior Ratz, ha participado en el estreno virtual de esta nueva serie. Ha estado en una sesión de preguntas y respuestas durante esta presentación virtual. Comienza a retransmitirse, ya les decimos, el 6 de agosto, les hemos avisado con tiempo, y ha sido Ratz entrevistado por el actor y comediante estadounidense Nick Kroll. Ha hablado en inglés, claro, con acento hebreo, mientras describía la realización de la serie llena de suspense y giros, que fue co-creada con su socio de fauda, Avi Isancharov. Nunca adivinarán nada hasta el final. Ocurrirá todo lo contrario a lo que esperan, y esto es lo que convierte a la serie en un buen programa. Eso ha dicho. El primer episodio se centra en Segev, en el propio Ratz, un ex agente de inteligencia israelí que ahora es un guía turístico jovial y divorciado de Tel Aviv, y que pasa todo el tiempo que puede con su hija pequeña. Su novia, una estadounidense llamada Daniel, planea regresar a los Estados Unidos para una audición de baile cuando es atropellada por un automóvil y muere. No se preocupen, que esto no es spoiler, que está en el propio tráiler que también les hemos puesto aquí en Radio Sefarad. Y mientras Segev lidia con su conmoción y analiza la investigación policial del incidente, se convence de que se están ocultando pruebas claves. Se vuelve a conectar con una vieja amiga, Naomi, una periodista estadounidense, para intentar llegar al fondo de la cuestión, y ya no les contamos más porque seguro que están deseando ver este primer episodio de Hit and Run. Bueno, una cosa, Lior Ratz, para que la gente se ubique, es el principal protagonista de la serie Fauda, es Doron. Claro. El agente así un poco calvorota, que otra vez aquí en la foto que promociona esta nueva serie aparece con una pistola en la mano. Parece que le van los papeles de tipo duro. No sabes, Jorge, no sé si tuviste oportunidad de oír las noticias de los lunes, pero allí les contábamos a nuestros oyentes que es que Lior Ratz fue el guardaespaldas de
de Arnold Schwarzenegger, creo. Sí. O sea que ya le viene, lo de tipo duro le viene de hace bastante. Que es de profesión. Sí. O sea que no está actuando. Bueno. Es del método Stanislavski al final. Es decir, que se lo toma muy en serio. Bueno, pues habrá que ver Hit and Run, que es una serie con israelíes, con gente de estas series israelíes, pero hecha en Estados Unidos, ¿no? En otro ambiente, ¿no? Aunque parte se desarrolla en Tel Aviv también, ¿no? Y en Europa, porque hay un secuestro ahí de por medio. Es que no quería contarles más. Estamos hablando demasiado. Vamos a la tercera noticia, si te parece. Por privado me lo cuentas, ¿vale? Vale. Bueno, las compañías aéreas marroquíes Royal Air Maroc y Air Arabia anunciaron el lanzamiento de vuelos comerciales directos entre Israel y el Reino de Marruecos a partir del próximo mes de octubre. Royal Air Maroc y Air Arabia operarán a principios de octubre vuelos comerciales directos entre Marruecos e Israel. Cada aerolínea operará un vuelo semanal para conectar las ciudades de Casablanca y Marrakech con Tel Aviv. El pasado 25 de julio, las compañías israelíes El Al e Israel inauguraron la ruta Tel Aviv-Marrakech, 6 meses después de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos, algo de lo que hemos hablado con detalle en este informativo aquí en Radio Sefarad. Por su parte, Israel y El Al prevén lanzar también vuelos a Essaouira en los próximos meses. Así que un nuevo ejemplo de esa normalización de relaciones entre Israel y Marruecos, nuestro país vecino, ahora lo que tiene que ver con los vuelos comerciales. Bueno, me imagino yo, conociendo un poquito el percal, que habrá en esos vuelos básicamente turistas israelíes, porque no olvidemos que una gran proporción de la población israelí es de origen marroquí. De ese país llegaron muchísimos al principio de la fundación del Estado de Israel. En cambio, no me veo yo de momento a muchos marroquíes viajando a conocer el país de los judíos. De momento, digo, igual me equivoco, ojalá que sea así y que esto despierte el interés, digamos, también de esa parte, ¿no? Así que, bueno, lo importante es que el tema de Israel no sea una excepción y todo lo que venimos anunciando aquí como aperturas, pues algún día lleguen a dejar de ser noticia. Es decir, es lo normal, ¿no? Es decir, que si tú tienes una compañía aérea, pues viajes a los destinos para los cuales crees que comercialmente te va a favorecer. Eso es todo. Bueno, y eso es todo también por nuestra parte. Nos despedimos hasta mañana. Gracias por escuchar las noticias de Radio Sefarad y hasta pronto.